¿Y si cada síntoma, en lugar de ser un error de nuestro cuerpo, fuera un mensaje? Y si la fatiga, la hinchazón o esa sensación de que algo no va bien no fueran problemas a silenciar, sino las palabras de un idioma que hemos olvidado cómo escuchar, hemos aprendido a buscar respuestas afuera, pero rara vez nos enseñan a interpretar la sabiduría que ya viene dentro de nosotros. Para explorar esta idea, hoy tenemos el placer de conversar con el Dr. Zúñiga, director del Centro de Diagnóstico de la Energía Vital. Quédate con nosotros en los próximos minutos y aprende a convertirte en un mejor intérprete de tu propio bienestar. Bienvenido, doctor Zúñiga. El cuerpo tiene un poder curativo. ¿Crees que ya perdimos la confianza de esa capacidad de nuestro cuerpo innata? No, la verdad que ese poder de curación o autocuración del organismo no se pierde. Es parte innata de nosotros. Probablemente esté nada o esté desequilibrada, pero eso no se puede perder. El sistema inmune, por ejemplo, es el primer sistema que empieza a trabajar cuando incluso estamos en el vientre de mamá. Y el sistema inmune es el último que deja de funcionar, incluso estando en el cajón. Entonces, en ese proceso, el sistema inmune o ese poder curativo del organismo es lo que nos mantiene vivos como especie al paso de los años, ¿no? Y muchas veces lo malentendemos porque un organismo que tiene, por ejemplo, fiebre, tos, diarrea, vómito o tiene algún tipo de erupción en piel, pensamos que estás enfermo, pero realmente son mecanismos de defensa del organismo, de ese poder de curación del propio organismo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente o cómo reaccionamos? Tengo diarrea y voy al médico para tomarme algo para la diarrea y entonces el organismo dice, bueno, yo quiero tirar la basura y tú no me dejas. Entonces el organismo dice, bueno, ¿qué hago con esta basura? ¿La va a acumular o la va a sacar por otro lado? ¿O la va a sacar a través de piel? ¿O la fiebre? Entonces son muchas veces el entendimiento de cómo es que el organismo reacciona para poder hacer que esa curación se dé. Que su ¿Dónde puede capacidad estar? de autorregulación es esa. Pero Claro, el asunto cuando digo perdimos la confianza es, como no confío en que tengo diarrea, voy y me tomo pastillas, no confío en que mi cuerpo se va a autorregular. es Sí. correcto, es correcto. No hay esa confianza o pensamos que la pastilla es lo que nos va a hacer todo. La pastilla es la que nos va a curar. Realmente todo lo que le podemos dar al organismo alrededor de ello pues va a sumarse, pero no pensamos que la pastilla es lo que nos va a hacer todo. Habría que ver si, por ejemplo, ese sistema inmune que está deteriorado porque no dormimos, porque no nos alimentamos bien, y si no nos alimentamos bien, pues los anticuerpos que nos ayudan a defendernos pues son proteínas. Entonces, si no hay un buen consumo de alimento, un alimento balanceado, pues entonces no tiene cómo defenderse. Entonces, cualquier pulga se le sube al perro y pues lo pone a sufrir. Pero realmente no podemos pensar que lo que nos tomamos externo o nos inyectamos es lo que nos va a curar. También el poder curativo del organismo es importante, ¿no? Pero hay que mantenerlo alimentado, dormido, con menos estrés, que a veces es 4, ¿verdad? Con la tensión emocional que se vive hoy en día, pues entonces eso hace que nuestra capacidad de defensa se vea deteriorada, pero esa capacidad curativa del organismo está y la tenemos como especie humana, ¿no? Si no, no estuviéramos vivos como especie. En esta capacidad de autorregulación o autocurativa, ¿qué papel juega la naturopatía? No, pues precisamente la naturopatía es buscar y entender al organismo, interpretarlo para poder dar una atención al organismo, ¿verdad? Si un organismo cae frecuentemente en ciertos síntomas, bueno, pues no puedes sobrellevar ese cuadro, pues entonces hay que ver por qué. ¿Por qué ese cuadro se da? Hay una doctora francesa y ella escribió un libro muy interesante que se llama Metamedicina. Esta doctora, por muchos años de ejercicio en un hospital, veía que siempre llegaba Juan Pérez con el mismo síntoma. Y Juan Pérez llegaba a los 4 o 5 meses y siempre con los mismos síntomas. Y a los 4 o 5 meses con los mismos síntomas. Entonces la doctora se hizo la pregunta de por qué siempre llega Juan Pérez con el mismo cuadro infeccioso. Entonces ella fue más allá, fue a preguntarle eh, eso, ¿verdad? ¿Qué come, cómo duerme, cómo convive, qué problemas ha tenido? A manera de hacerle una historia clínica. Y se empezó a dar cuenta que muchos de esos síntomas estaban reflejados por una tensión emocional. Una tensión emocional que pues bajaba las defensas y el organismo mostraba síntomas recurrentes, ¿no? Pero en esencia se puede decir que es eso. Entonces hay que entender para interpretar y después atender al organismo por donde puede estar el desequilibrio. La naturopatía, su propio nombre lo dice, es conectados más con lo natural, ¿verdad? Hablando de lo que somos, lo que comemos, somos lo que convivimos, somos lo que dormimos, nos reflejamos en nuestro entorno emocional, familiar, afectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la naturopatía, en esencia, pues es eso, acercarnos más a lo natural e interpretar el organismo. Muchas veces
los pacientes traen su estudio, bueno, un estudio, cómo está la sangre, alguna radiografía, como dicen, bueno, qué tanto está afectando, pero eso tiene un origen, no puede ser una generación espontánea, ¿no? Es el reflejo de corto plazo o largo plazo que el organismo ha caído en deterioros que se detectan en los análisis de laboratorio. En tu filosofía dices entender para atender. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente no estamos entendiendo de nuestro propio cuerpo? Eso probablemente no nos podemos ver a nosotros mismos. Si no entendemos por qué no dormimos o no nos preguntamos por qué no dormimos, pues entonces no vamos a caer en tomar medicamento para dormir o drogarme para dormir. Entonces tenemos que entender o poder tener del organismo como si fuera como un camino. O sea, todos los síntomas que un organismo me da es como un camino. Un camino, la enfermedad nos dice por dónde puede estar el desequilibrio y dónde hay que rascarle un poco más a fondo, ¿no? Y después de ver qué posibles factores predisponentes o desencadenantes están involucrados, puede ser nutricional, emocional, etcétera, pues entonces ya viene la retroalimentación de decir, bueno, vamos a tomar otro camino, que yo como les digo, vamos a caminos de vía, estamos en esta vía y vamos a caminos en otra vía, tiene el mismo destino el organismo, pero una vía diferente. No se imaginan ustedes la cantidad de gente, por ejemplo, que no bebe agua, enorme cantidad de gente que no bebe agua, enorme cantidad de gente que se mantiene con una alimentación siempre lo mismo. Y a fin de cuentas, una alimentación siempre la misma, sin una variedad, pues llega al grado en donde se desequilibra el organismo, ¿verdad? ¿Qué nos muestra el organismo? Es un diagnóstico abierto, el poder entender al organismo. No tenemos que tener un estudio de laboratorio, porque eso a fin de cuentas es una reacción química que se da en el laboratorio, pero el organismo, con esos síntomas o esas molestias o ese comportamiento, nos abre el camino para poder atenderlo, ¿no? Para ver cuál es dentro de su diagnóstico, de su energía vital. Cómo es su diagnóstico, entendiendo el organismo de qué es lo que nos está hablando. No verlo así como algo que me molesta, como una diarrea, como una tos, etcétera, sino ver cuál es el posible origen de ello, que puede ser multifactorial. Un diagnóstico de laboratorio pues, nos dice cómo reacciona para detectar glucosa, cómo reacciona para detectar grasas en sangre, etcétera, pero fuera de ello, el organismo tiene su idioma, y eso es lo que hay que entender para después corregir y atender al organismo, buscando su recuperación de la salud. Y en esto de la alimentación, también hablas mucho de los mercados de canasta versus los mercados de carrito. Oh, sí. ¿Qué historia nos cuenta un carrito de supermercado promedio sobre nuestra salud actual? Uy, fíjate que esa pregunta, qué bueno que me la haces, muy interesante, porque yo siempre insisto en eso, ¿no? Que hay que ir al mercado de canasta y no al mercado de carrito. ¿A qué me refiero yo con ellos hablando de nutrición? El mercado de carrito, ¿verdad? Pues es el carrito, el súper, en donde yo entro al pasillo de los frijoles y yo me puedo encontrar una bolsa de 1 kilo de frijoles negros, pero camino 10 metros y me encuentro yo unos frijoles ya refritos, envasados, ya molidos, y camino otros 10 metros y ya me encuentro yo la lata de frijoles, a lo mejor aderezados con chorizo, lo que fuera. Entonces, ¿qué es lo que, por desgracia, en muchas ocasiones nos lleva pues, a comprar lo que podemos hacer rápido, lo que podemos hacer la comida más rápida, pues lo enlatado? ¿A qué me refiero con ese carrito o ese mercado de carrito? Porque empieza uno a comer los alimentos procesados, conservados, con colorantes, con saborizantes, obviamente con conservadores, porque como son insumos que se pueden echar a perder, pues necesito yo conservarlos. Y la lata llevará X conservadores, entonces, además de utilizar esos frijoles que están procesados, pues también me estoy comiendo todos esos químicos que conservan el alimento, y eso en vez de nutrir complica, porque el organismo no lo reconoce, ¿verdad? No reconoce ese conservador, ese químico, ese principio químico de colorante, etcétera, y entonces el hígado se ve complicado. ¿Y esto qué es? ¿Esto para qué lo estoy comiendo? No entiendo. Entonces, además de generar un problema, pues el organismo empieza a decir, ¿qué hago con eso? Es un tóxico, es un talibán infiltrado. Y así puede ser para pasillo, y así puede ser con los alimentos que ustedes quieran. Pero si volvemos a ese mismo pasillo donde estaba la bolsa con frijol crudo, pues eso implica llevárnoslo a la casa, ¿verdad? O si compré el frijol en el mercado de canasta, llego a la casa y ese frijol pues lo tengo que limpiar, le tengo que dar la piedra. Ya no sé cuánto tiempo tiene en esa bolsa plástica, si fue el súper o el frijol recién cosechado por ahí de octubre y noviembre en el campo, porque el campo nos da cosechas bien marcadas por estaciones, y esos frijoles tienen que llegar a la cocina, tienen que ser limpiados, tienen que ser
lavados, tiene que irse a la olla de los frijoles, tiene que irse a hacer los frijoles con aceite o con manteca, y tiene que llevar cebolla, tiene que dar pasote y a darle para que se empiece a cocer. Entonces, ese procesamiento de pasar por la canasta y eso llevar a la cocina nos va a dar un nutriente en donde el hígado no va a verse complicado con los colorantes y con los saborizantes que están en alimentos procesados para conservarlos. Entonces, va a recibir los frijoles y la cebolla y el epazote y la manteca hechas los frijoles, y así con todos los alimentos, ¿no? Entonces, no le pongamos, yo no quiero decir que no vayamos al súper a comprarlo, pero pues hay que siempre buscar el justo medio, ¿no? Buscar los alimentos menos procesados posibles. Luego, es una pregunta muy común que si uno come sano. ¿Y qué es comer sano? Y dice, no, comer sano es lo verde y las frutas, ¿no? Comer sano yo puedo decir que son los alimentos menos procesados. Los que tienen menos procesamiento, eso sería lo más sano. Pero obviamente tienen que pasar por la cocina. Y hoy en día esa cocina, si ustedes recuerdan, la cocina de la abuela o la bisabuela o la mamá, que se pasaba toda la mañana haciendo el desayuno, y terminando el desayuno empezaba a hacer el guisado de la comida después de ir al mercado de canasta. Y al regresar de ese mercado de canasta, pues era hacer la comida, y terminando la comida tenía que preparar la cena. Entonces, el trabajo de la cocina era tremendo. Entonces, nos hemos desviado en ese sentido, y eso mismo hace que el organismo le demos otros nutrientes que pues está procesándolos. Por ejemplo, yo no conozco ningún árbol de chetos, o de pingüinos, o de paquetaxos, o de Coca-Cola. O sea, todos los alimentos procesados, pues entonces le entra en un conflicto a don hígado, de nuestro nutriólogo, ¿no? Entonces, comer sano es comer lo más natural, lo menos procesado. Oye, y de este trabajo extra que le estamos dando al hígado, justo por todas esas cuestiones procesadas, ¿qué otro trabajo le estamos dando a nuestro cuerpo respecto a las señales invisibles, el Wi-Fi, satélites, los celulares? ¿Cómo conversa con nuestro cuerpo esta interferencia o este campo electromagnético? Uy, tremendo. Tremendo, mira, realmente la evolución en este tipo de energías, pues de los últimos 20 años, y me atrevo a decir que cada año que pasa, interactuamos con un campo electromagnético constante. Hablamos de energía, que el sol nos da la energía y que llega a la Tierra y nos da calor, etcétera, pero yo les puedo decir que hay alrededor de 7.500, 8.000 satélites rondando la Tierra, y todas ellas emiten ondas electromagnéticas. Estamos inmersos en cargas electromagnéticas. Las emite el celular, el microondas, los radios, cualquier aparato electromagnético emite una onda electromagnética. Y cada vez son más aparatos. Con el teléfono vivimos 24 horas. Se sabe ya de algunos años que el teléfono te puede predisponer a que tengas problemas en oído o cáncer de cerebro, pero ahí todavía no lo hemos visto, ¿no? Entonces son cargas electromagnéticas o energéticas o de frecuencias que están interactuando con nosotros, y a fin de cuentas el organismo lo va a vivir. En el organismo pueden interactuar las cargas electromagnéticas con todos los aparatos, pero también puede actuar las emociones, ¿no? Es entendido. Dicen por ahí que hace más daño un insulto que un golpe, ¿verdad? Porque el insulto te levanta los pelos, y a lo mejor el cuate que te insultó ni siquiera te tocó, pero te puso los pelos de punta y te puso mal. Si esos insultos están todos los días, pues entonces te llega a afectar, igual que una carga electromagnética, ¿no? Entonces, somos organismos energéticos. Entonces, en ese vivir de ese entorno electromagnético o emocional, el organismo tarde que temprano va a tener alguna reacción, se va a somatizar o va a tener alguna reacción. Y cada organismo, esto es bien importante, ¿verdad? Cada organismo es completamente diferente, es único, es individual. Oye, pero entonces aquí ya me dio miedo, porque está el Wi-Fi, los satélites, los celulares, ¿qué puedo hacer yo? No puedes irte a vivir a otro lado. Tendrías que ir a vivir a la montaña, a lo mejor sin celular, precisamente te vas a lo natural. Siempre será el justo medio, ¿no? Por ejemplo, el celular, pues apagarlo por las noches, tenerlo separado de ti, utilizar cuando menos puedas un microondas para calentar tus alimentos, porque si esos alimentos vienen procesados y además los metes en microondas, pues les quitan los nutrientes. Entonces, no te puedes ir de esta tierra. Entonces, siempre buscar el justo medio, y por eso atender al organismo cuando algún síntoma se hace presente inherente a ese tipo de desequilibrios, ¿no? Porque puede ser el electromagnético, puede ser la nutrición, puede ser lo que respiramos. No es lo mismo un individuo que vive en la montaña, alguien que vive en el centro de la ciudad respirando smog, o alguien que además de respirar smog fuma y fuma con mucha cuaco, y etcétera. Entonces, entender para atender creo que es importante, y siempre
acercándonos a la naturopatía y saber interpretar lo que el organismo nos dice para poder atenderlo y continuar con ese equilibrio de salud. Porque también es otra cosa, yo te puedo decir que hace 200 años el promedio de vida eran 40 años. Hoy el promedio de vida son 65, 70, 75 y cada vez más. Entonces, pues el organismo como especie humana pues, está viviendo el doble de lo que vivía hace 200 años. Entonces, si eso lo convivimos con alimentos muy procesados o lo alimentamos con cargas estresantes, laborales, económicas, afectivas, y súmenle, mentadas, etcétera, pues eso también a la larga tenemos más años para seguir escuchando a nuestro jefe, a nuestro patrón, ¿no? Mencionas también que la enfermedad puede ser un camino hacia qué. Porque el organismo tiene su idioma, ¿verdad? Me refiero yo a la enfermedad como camino. ¿De qué me estoy informando para poder entender por dónde debe venir la curación? Podemos pensar que viene siendo como un espejo. ¿Qué me está diciendo mi organismo? ¿Qué me está marcando como una enfermedad? Pues esa enfermedad, esos síntomas los tomo para poderlos profundizar y ver por dónde puede ser el desequilibrio, ¿no? En esencia es eso, o sea, la enfermedad como camino, o sea, la enfermedad te va diciendo, o tú la interpretación de sus síntomas, te va diciendo qué es lo que, por dónde hay que buscarle para buscar el equilibrio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre tratar a una persona de forma integral y simplemente verla como un conjunto de órganos? Somos un organismo completo, ¿verdad? Tenemos diferentes sistemas, diferentes órganos internos, y todos interactúan, o sea, no podemos pensar que el estómago está separado del pulmón, y el pulmón de los riñones, y los riñones del intestino, y del intestino del páncreas. O sea, no podemos pensar en ello. Si cada organismo reacciona en forma diferente por X antecedente o factores predisponentes, pues entonces cada organismo va a mostrar síntomas en diferentes órganos. Entonces, no podemos ver un órgano solito, sino tenemos que verlo integral. Tenemos que ver que muchas veces el estómago puede estar pagando la factura con una gastritis cuando el problema es la tensión que tengo por no tener un empleo remunerado, por no tener trabajo, y entonces el órgano que lo paga es el estómago. Pero no necesariamente tengo que tomar algo para el estómago. A lo mejor le quito las molestias con una pastilla, con bicarbonato, etcétera, pero el factor predisponente sigue estando ahí. Entonces tenemos que ver al organismo integral, porque no estamos separados, no estamos hechos en partes, ¿no? De ahí sí nos ayuda en ocasiones el análisis de laboratorio, que nos dice, bueno, están siendo afectados en X nivel tales órganos, pues entonces también nos orienta junto con la sintomatología. Pero ¿qué sucede? El paciente a lo mejor es el que menos se da cuenta de esa situación. Él solamente refleja síntomas y no lo puede dar entendimiento, porque ahora sí que todos los días vive con él. Entonces se acostumbra a tener esa carga emocional, se acostumbra a tener un horario no definido de alimentación, se acostumbra a no tomar agua, o se acostumbra siempre a la coca, o se acostumbra siempre al paquetazo, a los chetos y el gansito de rápido y comida rápida, etc., ¿no? Entonces, tenemos que ver al organismo en forma integral. No solo es me duele el estómago, tengo tos, me duele la garganta, me están llorando los ojos. Obviamente hay factores externos que pueden hacer que me lloren los ojos, como puede ser el smog, o si fuma la garganta, pues está afectada. Pero también lo que decíamos hace rato de la enfermedad como camino, ver qué es lo que estamos teniendo con factores predisponentes y desencadenantes, ¿no? Entonces, una fórmula integral, no pretende uno con la naturopatía ser gastroenterólogo, neumólogo y demás. O sea, todos a lo mejor analizan a fondo más un sistema, pero a fin de cuentas no podemos pensar que están separados y que cada quien vea una parte del organismo, ¿no? Pero sin olvidar la cuestión nutricional, la cuestión emocional y lo que nos rodea. Y es que esta parte emocional ya es normal, ya se ha vuelto normal que vivamos en estrés y con ansiedad en nuestra sociedad. ¿En qué momento lo normal se convirtió en algo tan poco saludable? Tan. Híjole, es algo reflejo de la misma evolución tecnológica y la misma evolución de la especie y vivir más años, de que convivimos todos los días con eso. Entonces sí hay que darnos tiempo para poder ralentizar nosotros mismos con actividades que nos gusten, que nos relajen. Quienes les gusta el fútbol, quienes les gusta la música, quienes les gusta hacer un deporte incluso de mesa, quienes les gusta ir a caminar al cerro, quienes les guste interactuar con un juego de ajedrez. O sea, eso reversa para condiciones de estrés en la que vivimos hoy día y tampoco de la que nos podemos escapar. Pero ese estrés a veces es 4 y a veces es 5. Entonces, en el justo medio también hay que entender qué es lo que tenemos que hacer para mediar y contrarrestar
esa carga emocional que nos está afectando. No nos podemos salir de ello, pero sí podemos manejarlo estando conscientes de ello, ¿no? Qué conversación tan reveladora, doctor Zúñiga. Gracias por recordarnos una verdad fundamental. Nuestro cuerpo posee una capacidad innata de curación que a menudo subestimamos. Hemos hablado de cómo cada síntoma es un mensaje, de cómo nuestra salud es un reflejo integral de lo que comemos, sentimos y vivimos, y de cómo la verdadera clave está en su poderosa filosofía: entender para atender. De verdad ha sido un honor tenerlo aquí para compartir esa perspectiva tan necesaria y empoderadora. Para todos los que nos están viendo y sienten esa curiosidad por empezar a descifrar su propio idioma corporal, el Dr. Zúñiga y su equipo en el Centro de Diagnóstico de la Energía Vital han creado una herramienta perfecta para iniciar. Pueden realizar la auditoría inflamatoria gratuita en el enlace que encontrarán en la descripción de este video. Es un primer paso simple, rápido y sin compromiso para empezar a crear su propio mapa de bienestar. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campana para no perderse más conversaciones que nos ayudan a reconectar con nuestra salud. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.